Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy veremos un tema increíble. Este tema que les voy a presentar el día de hoy es visión extraocular. Parte importante de este tema es que tenemos muchas dudas referente al mismo. Tenemos muchas preguntas de cuáles son los procesos para que un menor pueda lograr la visión extraocular. ¿Cuáles son los procesos necesarios para que este menor pueda entrar en ese mundo de crecimiento de conciencia? Y en este video les voy a platicar pues parte importante de esta vivencia que tuvo Jacobo Greenberg respecto a la visión extraocular, los procesos y los resultados que hubo después de dichos experimentos. Continuamos. En los procesos que Jacobo Greenberg estaba investigando, hubo un programa de Televisa en 1982. En este mismo, el profesor Altamirano estaba haciendo experimento y para los televidentes con 20 niños, entre los cuales los ponían a ver fotografías con vendaje en los ojos y dichos menores empezaban a describir la fotografía. Tenían una descripción muy atinada y en eso Jacobo Greenberg empezó a tener esa expectativa, esa curiosidad, esa hambre de ver qué pasaba ahí, qué estaba ocurriendo, ¿no? Jacobo se acercó y efectivamente se dio cuenta que toda la descripción que estaba dando ese menor en curso estaba siendo totalmente atinada. Entonces ya en el proceso del programa, Jacobo Greenberg estaba impactado de todo lo que había presenciado y se acerca al profesor Altamirano. Él mismo le comenta lo siguiente: ¿cómo viste, Jacobo? ¿Qué te pareció todo esto? Jacobo, emocionado, pues le pregunta de cuáles son los métodos, la investigación previa a dicho fenómeno que estaban experimentando los niños de la visión extraocular, qué era el procedimiento detrás de. El profesor Altamirano se muestra un poco guardando privacidad por la información, guardando silencio, ya que en ese momento la información era un poco delicada soltarla al aire y más aparte Altamirano no conocía tanto a Jacobo Greenberg, era un acercamiento primero, pero Jacobo ya tenía conocimiento de ese tipo de estudio, pero lo quería presenciar. 6 meses después a lo que aconteció Jacobo Greenberg en Televisa por parte del maestro que tenemos Altamirano, ya mencionado, Jacobo decide emprender esta investigación 6 meses posterior en una primaria en Cuernavaca. Esta primaria en Cuernavaca, a 70 kilómetros de la Ciudad de México, empezó a juntar varios menores de edad. Estos menores de edad pues más o menos oscilaban entre los 5 a 13 años de edad, que es aproximadamente el rango de edad que se utiliza. Pues en este caso buscaba que los niños tuvieran una estabilidad familiar óptima, que no tuvieran algún tipo de problema de salud, ¿no? Pero la mayoría de los niños eran un poquito inquietos, se negaban mucho a una línea correcta de aprendizaje. Estos menores, en una hora los niños podían ver con visión extraocular siguiendo los procesos que Jacobo Greenberg tenía mencionados. De estos menores se comenta el proceso de inducción a los mismos. El primer paso era la expulsión de aire, expulsión de aire forzada. Esto era por 60 segundos. Y los niños, los menores, también tenían con los ojos cerrados que ver entre su entrecejo durante 20 segundos. Posterior a eso, los orificios nasales eran utilizados. Sabemos que en la meditación los orificios nasales son independientes y muy importantes para las funcionalidades de la meditación. En el proceso de la meditación, los ojos cerrados, viendo todavía en el entrecejo durante otros 20 segundos.
¿ok? Cada respiración por orificios nasales era de 60 segundos cada uno. Y en el proceso de la inhalación y exhalación forzada, es una forma rítmica y obviamente sostenida en un proceso en el que el niño, el menor, dependía de su aguante de respiración, porque el niño respiraba y retenía el oxígeno. Entonces ese oxígeno, pues depende la duración del menor, pues acomodaba a Jacobo Grinberg a dar pues cierta atención a ciertos menores que se dificultaba. En el proceso de la respiración y unificación del menor, al menor se le hacía cuestionarse quién era. En ese proceso de cuestionarse quién es el menor, entraba en un punto de cuestión y de intriga. Esta intriga que es conocer la verdad en ese proceso, en ese presente. El niño, al cuestionarse y al indagarse, venían otro tipo de cuestiones que eran los pensamientos. Jacobo mencionaba que durante el punto de entrecejo la concentración se estaba, había pensamientos que pasaban, que fluían. Estos mismos se tenían que dejar fluir y no pelearse con los mismos, no dejarse llevar, ya que los menores son más emocionales. Cada niño entiende en su nivel de escucha. Jacobo, en el proceso de la meditación, para lograr la visión extraocular, Jacobo daba atención a esos menores que veía, vuelvo a comentarlo, que veía con ciertas limitantes, ya que algunos menores se pueden llegar a aburrir, algunos menores se pueden llegar a distraer más fácilmente. Entonces Jacobo les mencionaba a los menores que en sus manos, ¿ok?, él se sentaba enfrente de ellos y entrelazaba sus manos con las de ellos, ¿ok? Y entonces él pedía que lograra hacer una unificación el menor por medio de un rayo de luz tocando su mano a su cerebro por el entrecejo. ¿Qué vamos con esto? El poder de la fijación consciente por medio de la meditación logra un poder en la misma percepción. La observación es afectada. La observación que abrimos los ojos y percibimos, o la observación consciente interna. Entonces el niño podría lograr hacer una unificación de observación externa con la mirada cerrada. Esto lograba una fijación más fuerte en la realidad consciente pero interna, y afectando y teniendo visibilidad de la externa. En el contacto de hacer este tipo de procesos, Jacobo empezaba a hacer procesos de visualización, de visión extraocular. ¿Qué tipo de objetos utilizaba Jacobo? Utilizaba frutas, utilizaba imágenes, fotografías, libros, portadas, ya sea también percepción externa de paisajes, ¿no? Entonces los niños, en este caso, empezaban a estos experimentos a decirse qué tipo de menores estaban logrando una visión extraocular y qué otros empezaban a complicarse un poquito la visión. De hecho, 7 niños, solamente 2 o 3 pudieron lograr a tener visión extraocular. ¿Por qué motivo? Los menores necesitan hacer un proceso de meditación y desapego en ese momento de su ser exterior para unirse con el ser interno, y así puedan ellos, por medio de la fijación, ¿ok?, y el anclaje, poder ver esos objetos. Y aparte, la vibración que empezaba a generar sus manos, el cuerpo es muy inteligente. Los niños, al poner las manos enfrente de los dibujos, enfrente de las fotografías, los libros, esa energía que ellos percibían que salía de ahí estaba haciendo una recolección térmica. Jacobo lo menciona como un proceso fotónico. Este proceso fotónico hace que nosotros podamos percibir realidades que no son perceptibles a la vista común, pero estas realidades pueden decirnos más información aún, información que podemos ver hasta situaciones de enfermedades, situaciones térmicas de temperatura, situaciones energéticas,
todo tipo de visión así de maravillosa. El tipo de visiones que podemos ir adaptando a nuestro ser consciente. Este tipo de visiones pueden ser muy amplias. Cada ser humano, creciendo en su nivel de conciencia correspondiente, podemos llegar a tener mayor captabilidad dimensional. Eso ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo? Entre mayor conciencia, mayor vibración y mayor ecuanimidad a la misma vibración, tu conciencia siempre se tiene que ecuanimizar a los canales o niveles dimensionales que empiezas a percibir. Los niños, al incrementar su visión, perfeccionar su visión interna, esta misma empieza a interactuar con la voluntad del niño. Esta misma empieza a actuar con la bondad y emoción y sorpresa de un menor. Es por eso que el espíritu, un corazón puro, puede ver más allá de lo evidente. Al menor se le ponía la imagen enfrente. El niño ponía sus dos manos mientras Jacobo le guiaba por el contorno de la imagen. Este mismo le pedía que se detuviera si empezaba a sentir otro tipo de perspectiva de la misma imagen. El menor, haciendo contorno en la imagen, empezaba a percibir otros caracteres que le aparecían en su conciencia mientras sus ojos estaban cegados. Para comprobar que la visión puede ser igual y compañera a la visión externa de los ojos, del ojo retiniano, buscando así la manera de complementar la observación consciente con la observación no consciente. Así menciona que cuando dos observaciones se pueden llegar a unificar o más tipos de observación, se logra un incremento mayor y se hace consciente de la misma observación, y este mismo método se hace parte de la estructura de experiencia del ser que está experimentando, valga la redundancia, la misma experiencia. Jacobo veía los resultados, él veía los resultados de los menores y llegó a percibir que otros tenían mayor alcance perceptual. A ellos les mencionaba en el proceso de sesión que retiraran sus manos de la imagen, que retiraran sus manos del objeto que estaban tratando de percibir y que ellos comentaran lo que podían percibir. Los niños llegaron a atinar, aún así sin las manos, en la imagen, en el objeto. Ellos llegaban a percibir, los colores, las tonalidades, y esas formas que no tenían contorno de relleno, simplemente era el contorno externo. Algunas frases llegaban a llegar al consciente del menor, y estas mismas eran atinadas a la lectura, o al libro, al cuaderno. Una niña de 6 años logró tener una mayor captabilidad sensorial, y la niña pudo describir en un parque a los vendedores ambulantes, lo que veía de manera extraocular, percibiendo cada detalle. Jacobo se sorprendió bastante. Pero lo más increíble de esto es que 2 menores pudieron detectar algún tipo de índice de salud afectando a 2 o 3 personas que fueron ya de edad adulta, y pudieron detectar en tiempo y forma también que estos adultos tenían en sus oídos una infección. Entonces, los menores, utilizando la visión extraocular, pudieron detectar que una tonalidad de un oído no se comparaba con la otra. Entonces, ellos conscientemente trataron de equilibrar las tonalidades para que fueran exactas. Los señores, que resultaron con una mejoría constante en su alivio, Jacobo menciona lo siguiente: la observación, con un proceso de fijación y anclaje, cuando mayor sea la vibración, mayor puede ser el impacto en la realidad. Y eso es el principal misterio
y es la principal respuesta que estamos recibiendo. Los menores que fueron a estas sesiones de experimentación del Dr. Jacobo Grinberg fueron menores que presentaron una constante mejoría en su estudio y en su implementación de sus valores de cada uno. Algunos menores todavía tenían esa disociación de su ser antes de la experimentación, sentían que eran diferentes. El proceso de inducción a la unificación para poder exponenciar los sentidos que tenemos es parte del matiz de la visión extraocular, de la intuición, de la percepción más allá del tiempo. Todos esos procesos son alcances dimensionales, dichos los cuales podemos lograr con una constancia en disciplina y una constancia en voluntad de cambio y crecimiento por medio de la sabiduría adquirida, hacerla de nosotros, unificarla y así tener coherencia y así tener el poder de lograr ver con los ojos cerrados. Otro dato importante, los cuarzos. Los cuarzos son intensificadores de nuestra conciencia. Podemos utilizarlos para hacer un incremento de nuestra percepción y podemos hacer un incremento de la sanación y podemos hacer un incremento de dirección. Los cuarzos es una maravilla. Los cuarzos retienen y decodifican la información y la intensifican. Son receptores e intensificadores de envío de información. Los cuarzos, Jacobo los utilizaba para ponerlos en el entrecejo de los menores. Los menores presentaban una mayor intensificación de su observación. Los menores podían presenciar una imagen en la cual podían ver una imagen a tres, en una tercera dimensión, hasta cuarta dimensión. En este caso, los cuarzos magnifican la exponencia del crecimiento de conciencia. Esta exponencia del crecimiento de conciencia por medio de receptores naturales, intensificadores naturales, que bien comenta Jacobo y los ha comentado tantas veces, que los cuarzos son una llave importante para el crecimiento de conciencia. En este proceso de observación externa e interna, porque también los menores podían hacer observación interna, algunos de ellos llegaban a un proceso en el mismo, el cual es el de inducción, es el mismo proceso de inducción para ver afuera con los ojos cerrados y para ver por dentro de nosotros, por dentro y ver nuestros órganos, poder denotar la forma y textura de nuestros órganos. También se puede lograr solamente que unificando una línea de fijación hacia las manos, podemos lograr una línea de fijación en luz a nuestro interior y la podemos anclar ahí, como podemos anclar un punto de fijación en donde querramos. Es la misma realidad y nosotros somos libres de decidir qué podemos observar y qué podemos cambiar o qué podemos entender. Estos procesos de educación cognitivos para el menor, visión extraocular, se siguen llevando en varias instituciones importantes que siguen manteniendo el nombre de Jacobo Grinberg vigente. La visión extraocular es más allá de una herramienta, es una unión del menor con su interior para lograr percibir más allá de lo evidente y hacer un cambio en su identidad para un bien a futuro. ¿Y qué bien a futuro podemos comentar? Pues unificación en amor propio y la manifestación de las bondades y exponencialidades que puede llegar a tener un menor conociéndose. Les agradezco bastante por haber escuchado el día de hoy. Y de consejo, pues sigamos esta educación para los menores, tratemos de inculcar este tipo de experimento ya comprobado, ya visto por Jacobo,
que no hace daño, más bien hace muy bien a los menores. Y nosotros como adultos podemos también seguir el ejemplo y podemos experimentar con esta maravilla. La visión extraocular es parte importante de las investigaciones del Dr. Jacobo Grinberg, parte muy importante de sus investigaciones y su conocimiento que era más allá de lo evidente. Muchas gracias a todos por seguir este grupo y por seguir muy atentamente las publicaciones de nuestro maestro Jacobo, que todavía nos deja curiosidad de conocer qué hay más allá de la latiz y poder encontrar esa unificación con nuestro ser interno y con todo el universo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente noche.